Me llamo Noelia Mancino y estamos en la mesa de ensayos históricos y un placer, por supuesto, esta invitación. Hola a todos, es para mí un gran honor participar de esta Feria del Libro, mucho más aún compartir panel con estos historiadores que tienen una reconocida trayectoria y son de excelencia académica. Mi nombre es Javier Ponzoni, soy profesor de historia. Me encuentro culminando una licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes. Soy miembro del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Vivo en el sur de la provincia, por eso es que lo estoy acompañando de manera virtual. Vivo en la localidad de Juan Pujol. Tengo 26 años, así que estoy comenzando en este camino de la investigación histórica, y lo apasionante de esta mesa es que vamos a encontrar distintas posturas sobre lo que es la investigación, sobre lo que es la escritura de la historia. A su vez también muchas veces hemos compartido objetos de estudio o fuentes de la investigación, y lo apasionante que tiene la historia es que frente a problemas que suelen ser permanentes, cada uno de nosotros puede ofrecer una respuesta distinta. La historia es diversa, este panel es diverso, por eso creo que esta es una excelente oportunidad para ofrecer al público nuestras ideas. Estamos en la mesa de ensayo histórico tratando de dilucidar sobre las fuentes y cómo escribir la historiografía y darle un marco histórico al pasado correntino. Bueno, mi nombre es María del Mar Solís Carnicer y estamos acá para hablar sobre el ensayo histórico y para compartir experiencias sobre nuestro trabajo, que es lo que nos apasiona. Para mí es un placer tener esta posibilidad de estar frente a dos referentes. Por un lado, bueno, a Dardo, que ahora en estos 9 años me vio crecer, construir mi camino en la investigación. Y Marimar, hablo de investigación y lo relaciono con tu presencia, porque con vos fuimos las primeras veces que indagué en la metodología de la investigación, así que esa fue una parte muy importante. Para mí esto es, digamos, un placer. La historia de Corrientes me parece que requiere cierta atención, y los que estamos acá creo que abocamos toda nuestra investigación y nuestro tiempo a la historia de Corrientes, de diversos momentos, en diversas instancias. La historia de Corrientes es muy intensa, y esa intensidad también está reflejada en la historiografía. Una historiografía que tiene su propia trayectoria y que en esta contemporaneidad tenemos la gran responsabilidad de llevarla adelante. Y hay un punto de inflexión en el estudio de la historia, que es una ciencia, es la utilización del método histórico y es la proyección de las fuentes, el uso de la misma y la interpretación. Creo que eso adquiere dentro de nuestra pericia, de nuestro oficio, un rol determinante. Sí, yo creo que eso que estás diciendo me parece clave para poder entender en qué consiste nuestro trabajo, digamos, cómo nosotros trabajamos, y para también diferenciar, porque en realidad todas las sociedades, todos los gobiernos, todos los estados se relacionan de alguna u otra manera con el pasado. Toda sociedad se relaciona permanentemente a través de distintas formas, pero la nuestra, la de los historiadores y las historiadoras profesionales sobre todo, lo hacemos en base a un método, en base a ciertas características, a cierta metodología, en base a determinados parámetros que hace que sea distintivo el trabajo que nosotros podemos hacer o la relación que nosotros podemos tener con el pasado con la que puede tener
la sociedad u otras personas. Y entonces me parece que ahí está la diferencia. O sea, no es que sea la nuestra la única forma de relacionarse con el pasado, pero sí es la forma que se profesionalizó a través de una metodología. Y entonces, y en el trabajo que se hace, en ese caso con la fuente, bueno, claro, es la materia prima de nuestro trabajo, de nuestra investigación. Javier Ponzoni, para vos, ¿qué uso práctico tiene el conocimiento de la historia? Cuando comenzamos a charlar, a intercambiar ideas acerca de las temáticas que íbamos a tratar en esta mesa, a mí me parecía muy importante que podamos intercambiar ideas acerca de la función de la historia. Porque acorde a las funciones que les asignemos a la disciplina, es que van a estar encaminadas nuestras prácticas como investigadores. Lo que entendemos por historia después se ve en los resultados de nuestra producción académica. La historia tiene usos prácticos, a pesar de que muchas veces trate del pasado. Nosotros tenemos que entender que el uso de la historia es en el presente. Entonces no la podemos nunca desvincular de sus usos. De hecho, hay una definición clásica de que la historia es el estudio del pasado para ir hacia un futuro mejor. Lo cierto de esta definición es que el pasado como el futuro no existen. Es decir, el pasado dejó de existir. Es algo que ya no tiene existencia física. Mientras que el futuro es indeterminado, no sabemos de qué manera se va a dar. Sin embargo, de lo que realmente tenemos certezas es del presente. Entonces la historia reconstruye ese pasado que dejó de existir para explicar lo que hoy nos sucede. De hecho, hay una definición de Pierre Vilar acerca de los usos de la historia. Él dice que la historia debe enseñarnos mínimamente a leer los periódicos. Si bien parece muy sencilla esta afirmación que hizo el profesor Pierre Vilar, tiene una importancia fundamental, ya que lo que él nos dice es que la historia nos permite entender nuestra cotidianidad, entender lo que pasa en el día a día. Así que esa es una de las principales funciones prácticas que le puede dar la sociedad a esta disciplina, a los resultados científicos que producen los investigadores de historia. Pero también tiene otros usos no menores. La historia ha sido utilizada con fines políticos para la obtención de legitimidad. Muchas veces los líderes del presente tienen que tomar decisiones que no son del todo aceptadas por la sociedad, entonces buscan un respaldo en el pasado para justificar su acción. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, algunos gobiernos autoritarios que hemos tenido en la historia argentina, que han buscado legitimidad resaltando la figura de Juan Manuel de Rosas, es decir, justificando la mazorca, la violencia política con el fin de preservar la soberanía, por ejemplo. Otros usos que puede tener la historia es la construcción de una identidad colectiva. De hecho, cuando nosotros en la década de 1860 tuvimos un Estado unificado por primera vez en nuestro territorio, los gobiernos, las presidencias históricas, se vieron en la necesidad de fomentar la educación y de que en esas escuelas se difundiera una historia oficial, una historia que pueda unificar las enormes diversidades, las enormes diferencias que existían entre todas las provincias.
y así homogeneizar a la población. Es decir, puede tener un uso de entender la realidad, puede tener un uso de legitimación política o justificación de los actos, y también puede tener un uso de homogeneización, es decir, un uso de construcción de una identidad colectiva para lograr determinados fines. No nos olvidemos que los grupos que no tienen una identidad, que no tienen una cohesión, difícilmente puedan arribar a resultados positivos en el trabajo en equipo. Más teniendo en cuenta que nuestra disciplina, como toda ciencia humana, ciencia o las ciencias jurídicas, estudian conductas. Las conductas son variables, las conductas son interpretativas, las conductas siempre dan que opinar. Por lo tanto, no tenemos en nuestra disciplina científica la exactitud, sino tenemos la perspectiva de interpretación de la conducta. Y la historia que estudia eso, conductas pasadas, procesos históricos de pueblo y de sociedad, creo que indefectiblemente se deben fundamentar en esa heurística, en esas fuentes que son las que van a determinar la prueba de la existencia de aquellos. Y ahí están esas fuentes que... Es lo que le da sustento, rigurosidad, lo que puede luego decir un historiador. O sea, no es simplemente lo que piensa uno, lo que interpreta, sino que es lo que interpreta y lo que analiza a partir de la fuente. De esas fuentes que son objetivas muchas veces, una ley, una constitución, una norma, o subjetivas, una carta, una interpretación, un periódico. Son cuestiones que ambas de gran importancia, y ahí está el rol de nosotros, en mi caso particular, que estudio la evolución del Estado, las ideas políticas, el derecho, las instituciones, compaginar esas dos clases de fuentes que son importantísimas, las objetivas y las subjetivas. ¿Para qué? Para interpretarlas y, una vez interpretadas, sacar conclusiones que, por supuesto, no son dogmas, son interpretaciones, que desde mi formación puedo ver una verdad aproximada. Y lo importante también es esta etapa, lo que nos convoca en la mesa de los ensayos, ¿no? Por lo menos son maneras de acotar, elegir un tema, tratar de problematizar un tema histórico. Me parece que una de las maneras de transmitir esas investigaciones utilizando la metodología específica, el manejo con las fuentes, tener la posibilidad de partir de los ensayos también es una herramienta fundamental, sobre todo para aquellos que vamos en proceso de la creación o construcción de libros, porque no es fácil hacer un libro de la noche a la mañana que requiera rigurosidad, que requiera metodología, que requiera determinados pasos. Entonces los ensayos son como esos también caminos previos, si se quiere, fundamentales para la formación de un investigador. Y por otro lado, hablando justamente de las fuentes, me parece también muy fundamental relacionar la actualidad con las humanidades digitales, pero más específicamente con la historia digital. Y en eso era lo que un poco le comentaba, el tema de contar la experiencia en la que estoy involucrada, en la que formo parte ya hace un buen tiempo, en lo que refiere a las tareas que se están llevando en el Archivo General de la Provincia de Corrientes respecto al proceso de digitalización y de preservación de las fuentes, que ese es un aspecto muy fundamental, sobre todo para las provincias o espacios que cuentan con este baluarte. Cuando nos decían, cuando aprendíamos que la historia es el relato verídico y ordenado de los hechos que sucedieron en el pasado del hombre, y nos decían que eran hechos con trascendencia en el presente, yo creo que era una frase que a nosotros adolescentes en aquel momento nos quedaba para siempre. Y yo creo que ahí está el sentido, la función social de la historia. El haber aprendido, que nos hayan enseñado que la historia es todo aquello humano, todo aquello trascendente en la vida del hombre que genera necesariamente algún tipo de implicancia, algún tipo de efecto en la vida del hombre en sociedad. La historia es humana, la historia
es subjetiva, pese a que insistamos en el tema de que debemos escribir la historia de la forma y manera más objetiva posible. Parece evidente que el estudio de la historiografía ha tenido sus avances en el tiempo y ha tenido también, lógicamente, sus escuelas, sus cultores y su desarrollo propio. Trayéndolo acá a nuestra realidad en Corrientes, debemos decir que Corrientes es señera en la escritura de la historia. La historiografía correntina marcó rumbos a lo largo y ancho de la región. Cuando hablamos de historia regional, en realidad tenemos que hablar de historia de Corrientes, porque la historia de Corrientes comienza 400 años antes que todos los territorios del noreste argentino que rodean a Corrientes tuvieran siquiera sus inicios organizados. Entonces, siempre recurrimos a las palabras del doctor Ernesto Meder, que en los años 80, de hecho a mis alumnos yo les hago estudiar esto, desde los años 80 nos decía, es importante el estudio de la historia regional, y dentro de la historia regional es importante como referente el estudio de la historia de Corrientes. La historiografía de Corrientes comenzó a desarrollarse de manera académica, científica, con historiadores surgidos de las universidades, aquellos abogados, aquellos primeros historiadores. Sabemos que Manuel Florencio Mantilla es el fundador de historiografía correntina, pero después de él vienen un montón, una gran cantidad, una pléyada, un panteón de historiadores importantes: Hernán Félix Gómez, Valerio Bonastre, Esteban Bajac, Justo Díaz de Vivar, que fue un gran revisionista, un revisionista en serio, Federico Palma, heredero de todos ellos, y que también en Corrientes la historia comenzó a ser organizada en su estudio a través de las primeras instituciones ya en la década del 30. Instituciones como la Junta de Estudios Históricos de Corrientes, las varias juntas de estudios históricos de Corrientes en la década del 30, del 40, incluso la Junta de Historia de la Ciudad de Corrientes, que vivían y sobrevivían en tanto y en cuanto sus cultores, sus organizadores, sus fundadores estaban vivos. Estamos hablando de algunos historiadores citados. De hecho, Mantilla no formó parte de ellos, pero sí formó parte de la Junta de Historia y Numismática Americana y Argentina, que después va a originar la Academia Nacional de la Historia. Y en Corrientes, émulos de él en todo esto fueron Hernán Gómez, Díaz de Vivar, Bonastre, Bajac, Wenceslao Domínguez, Raúl de la Bugle, ya fuera de la provincia. Pero lamentablemente estas organizaciones, estas instituciones para estudiar la historia de Corrientes sirvieron en tanto y en cuanto estuvieron vivos sus referentes. Una cosita que me parece importante remarcar es este tema de que los historiadores no emitimos juicio, no somos jueces. Exacto. No emitimos juicio sobre el pasado. No decimos esto está bien, esto está mal, este es bueno, este es malo. Sino que lo que intentamos hacer con nuestro trabajo es comprender el pasado, comprender los procesos, comprender los cambios, entender, para poder también entendernos. Porque en definitiva todas las preguntas que nosotros le hacemos a esas fuentes, a esos documentos, nacen del presente. Necesariamente, o sea, nosotros estamos viviendo en una sociedad con determinados problemas y a partir entonces de estos problemas que son en los que estamos involucrados nosotros en la actualidad, nos hacemos preguntas, nos planteamos problemas y esas preguntas son las que vamos a hacerles a la fuente. Por eso es que la historia se está reescribiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo se hacen nuevas preguntas. E incluso trabajando con las mismas fuentes, o sea, no porque otro historiador ya trabajó con una fuente, claro, ya entonces no se puede trabajar más con eso, se puede seguir claro, trabajando con la misma fuente, exacto, porque lo que van cambiando son las preguntas que se le hacen a las fuentes. Y también entonces ahí está el papel importantísimo del historiador, porque no es simplemente el hacer historia, el transcribir lo que dice el documento o lo que dice la fuente. O sea, para eso está el historiador, que es el que le hace las preguntas a las fuentes, el que hace esa comparación, le hace dialogar a esos documentos, trabaja también en diálogo con otros historiadores que ya han escrito sobre esos temas u otros semejantes y a partir de eso escribe
reconstruye, hace la reconstrucción histórica de ese proceso, de ese tema, de ese problema que le interesa estudiar y hace también algunas interpretaciones en función de esas preguntas iniciales que se había planteado. Yo por eso no me considero una ensayista, o sea, yo creo que soy pésima ensayista. Yo también, Sí, claro. yo no Bueno, sé escribir nosotros ensayos no. porque o sea, me he formado para ser historiadora y yo trabajo en base al método histórico y los trabajos que produzco, que escribo, son trabajos que son resultado de un proceso de investigación Claro. que sigue todos estos pasos Claro. y que terminan en un artículo, que terminan en una ponencia, que terminan en un libro, pero que no son propiamente ensayos. Claro. Hace algunos años leí un libro, no recuerdo el título, de Claudio Sánchez Albornoz, en donde me quedó a sello de fuego la pregunta que siempre debe hacerse el historiador. Es el por qué. Los documentos y siempre preguntarse el por qué, la interpretación de por qué pasaron y sucedieron los hechos. En ese marco me parece que está el faro que debemos seguir. Corrientes, ya que a los tres nos convoca siempre este eje temático que es la provincia, su historia y su formación histórica, no es una isla. Para construir la historia de Corrientes sabemos perfectamente que Corrientes se desplegó hacia sus fronteras. Fue parte desde su fundación misma, en un anclaje entre Asunción, Buenos Aires y Santa Fe, que no solamente desde la época colonial, hasta la formación del Estado y hasta entrado el siglo XX, la formación de las ideas, la construcción de la relación de la historia de nuestra provincia en ese marco regional. Que, desde luego, para interpretar esa historia regional, tenemos que volcarnos a los archivos regionales. Si bien la historia local generalmente se basa en la documentación, en la fuente, en la heurística local, pero realmente en las provincias como la de Corrientes, que desplegaron su importancia política e institucional durante mucho tiempo, en otras provincias y en otros lugares, dejó huellas, trazas, impactos que quedaron registrados en documentos. Y debemos, por ahí, circular otros archivos para tratar de explicar las cosas locales con fuentes y documentos de otros lados. Bueno, Javier, vos que nos acompañás desde la distancia, te pregunto, ¿cuál sería para vos los desafíos que debemos afrontar los investigadores que estamos iniciando en esta etapa? Respecto a los desafíos que tenemos los historiadores correntinos, entre los cuales me incluyo, creo que sería importante adaptarnos a metodologías de investigación que no son nuevas, pero que hasta el momento no han sido aplicadas. Metodologías que implican el trabajo con otras disciplinas. Nosotros nos debemos un estudio de la sociedad, un estudio profundo. Ya hemos estudiado bastante las cuestiones políticas, las cuestiones militares. Deberíamos también estudiar la historia de los de abajo, como suelen decir los británicos marxistas. Estudiar el ser, la identidad del correntino, y para ello podría ser de gran utilidad la antropología, la sociología, que han otorgado resultados magníficos en otros lugares. Eso es un desafío que tenemos pendiente. Creo que hay fortalezas muy importantes de destacar, como ser el acceso a la información, ya sea por el trabajo de digitalización que hay del material documental, como así también las tecnologías, lo que nos ofrece Internet. Yo recuerdo que en mi último trabajo, en donde expliqué la construcción del Estado correntino, trabajé con el registro oficial de la década de 1820. Y ese material, esa documentación, la pude encontrar en Internet digitalizada por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Esto es algo muy importante.
Internet nos ofrece materiales que antiguamente otro historiador tenía que trasladarse hasta un archivo, sentarse con el original. Es decir, hay todo un trabajo de digitalización, de informatización que va a favorecer a la historiografía correntina, pero también a la historiografía y a la investigación histórica en general. Eso me parece que es muy importante de destacar. Otra cuestión que representa un desafío y que a su vez también a mí me resultó muy productivo y muy importante para mi formación en la investigación es la construcción, es la escritura de las historias de los pequeños pueblos del interior de nuestra provincia. Hay comunidades que tienen una historia muy importante que hasta el momento no ha sido abordada. Son áreas de vacancias que nos ofrecen la oportunidad de indagar, de crecer como investigadores. En mi caso, mi libro, que lo van a encontrar en el catálogo, trata sobre la historia de Juan Pujol y el poblamiento del sudeste correntino. Es una obra inédita en cuanto a esta temática. Representó un avance muy importante y un impacto social para la localidad en la cual yo también vivo, y de hecho a partir de la misma ahora hemos determinado la fecha de fundación, la fecha simbólica, ya que hasta el momento era poca la claridad que existía acerca de cómo se había formado la población. Tenemos mucho por hacer, mucho por mejorar, pero lo importante es que existe la vocación entre todos nosotros para trabajar por nuestro pasado en pos de los fines que querramos darle a la historia. La búsqueda de archivos, que es una de las partes más lindas de nuestro trabajo, por lo menos la que a mí más me gusta, eso de estar descubriendo, de repente encontrarse con un documento que uno no se esperaba encontrar, creo que es una de las partes más atractivas que tiene la etapa de la investigación, esa donde uno está ahí a la búsqueda de información. Y bueno, uno busca por donde puede, por todos los lugares donde cree que puede conseguirla. Últimamente anduve también haciendo indagaciones en el archivo judicial, que fue para mí toda una experiencia nueva también, porque nunca había trabajado con ese tipo de documentos, y es otro mundo también el trabajo con fuentes judiciales, y también muy interesante, que te permite mirar otras cosas que otras fuentes no. Por ahí los hombres de derecho tenemos otra cosmovisión, otra forma de interpretar la sociedad, los individuos, las acciones, porque lo vemos desde la norma, y la documentación del derecho a través de una sentencia, a través de la doctrina, la jurisprudencia o simplemente libros vinculados a la materia nos dan ciertas perspectivas. Lo mismo es con la cuestión política, y creo que la historia en sí necesita de esas aristas diferentes para poder comprender la cuestión del todo. En mi caso particular, hace tiempo estoy abocado a la formación del Estado de la provincia de Corrientes, las ideas políticas, y me tropecé, porque esa es la palabra, hace casi 20 años con la Guerra del Paraguay, que era un vacío dentro de la historiografía local, para tratar de explicar, tratar de comprender esos grupos que no estaban perfectamente, no puedo decir explicados, pero sí estudiados, de cómo reaccionaron y por qué reaccionaron de esa manera, en un proceso de formación del país que estaba en pleno desarrollo. Y bueno, me tropecé con la Guerra del Paraguay, y ahí tuve que empezar a bucear con fuentes doctrinarias que no existían, porque libros sobre el tema específico que a mí me interesaba, daños, perjuicios, ideas políticas durante el proceso de la Guerra del Paraguay en Corrientes, no existían. Existían algunas interpretaciones genéricas, interpretaciones muy vagas, globales, pero no específicas, y es como que entrar en un alud de documentos, de información, y procesarlas. Y creo que
me tropecé hace 20 años y todavía no puedo salir. Y mi último libro trata sobre la guerra del Paraguay y estoy trabajando uno en la actualidad también sobre esa temática. No, y aparte una temática que creo que te queda todavía como para seguir trabajando, súper interesante. Además hiciste un aporte no solamente para la historiografía de Corrientes, sino para la historiografía regional y sobre la guerra, también a nivel internacional. O sea, sos un referente sobre ese tema, no solamente el mirado desde el Corrientes, sino a nivel internacional. Con lo que decías al principio, Marimar, que se puede trabajar muchas veces con los mismos documentos, porque la historia de la guerra del Paraguay ha sido intensamente estudiada, ha sido analizada en los 4 países que han participado, en Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil. Pero vemos que todavía quedan aristas por analizar, con algunos documentos conocidos y otros no. Y vemos que hay una constante producción sobre la temática porque el impacto que generó aquel acontecimiento político bélico generó una reacción y una transformación en los 4 países que ninguno de ellos fue después igual después de la contienda. Yo creo que estamos viviendo actualmente tiempos muy importantes porque en los últimos 20 años no solo se ha facilitado la difusión de la historia científica, la microhistoria, sino también se ha institucionalizado el estudio de la historia. La Junta de Historia de la Provincia de Corrientes, que la fundamos allá por 1996, permanece más allá de los hombres y más allá de las ideas. El Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales, el Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas, que es la más antigua institución, fundada en 1989, cuando la vieja Junta de Historia de la ciudad dormía el sueño del olvido. Entonces, hablar sobre historia, la historia como una ciencia social y humana, y hablar de la historia en Corrientes, yo creo que en una feria del libro, más que nada nos lleva a la reflexión. Las generaciones se están renovando y hay una continuidad en el estudio de la historia. Y hay una continuidad en el estudio de la historiografía, de las distintas temáticas, de las distintas visiones. Eso es muy importante. Y es muy importante hacerlo siempre con rigor científico, tratando de ser lo más objetivos posibles. Y sabiendo que con la desaparición de las generaciones, esto puede seguir porque hay una herencia. Hay quienes pueden continuarlo. En esto mucho tiene que ver, de hecho, y lo decía en algún momento algunos autores también, la presencia de la Facultad de Humanidades, la carrera de Historia dentro de la Facultad de Humanidades, pero también los institutos superiores de formación docente en la provincia de Corrientes, donde existen carreras de historia y donde existe la cátedra de historia de la provincia de Corrientes. Lamentablemente, solamente en un año, el 3er año en este momento, cuanto que una carrera de historia sabemos que dura al menos 4 años. Bueno, todos estos son desafíos que nos plantea el mundo moderno, pero que hoy estamos hablándolo aquí en una feria del libro. Y esto es muy importante, esto es muy trascendente y esto es realmente lo que debemos valorar. Y destacar siempre que el legado que va quedando siempre debe ser superado. Pero superado, no cambiado por un discurso político o por una cuestión partidaria, como lamentablemente la historiografía nacional está sufriendo en este momento, donde a veces la rigurosidad, el academicismo, la objetividad, se dejan de lado por el simple hecho de que se quiere hacer valer como trascendente e importante cuestiones que no lo fueron en la vida de nuestros próceres ni en la vida institucional de nuestra patria. Yo creo que Corrientes está marcando rumbos desde hace 20 años y cada vez de manera más decidida y concreta en la escritura de la historia, en la difusión de la historia, en la producción bibliográfica de la historia. Corrientes es la única provincia que al menos en líneas generales, se me ocurre, produce 4 obras, 4 libros de historia a fin de cada año. Produce congresos, produce jornadas. Ahora estamos nosotros programando para septiembre desde el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales, casualmente, la
el 12º Encuentro Internacional de Historia de la Guerra de la Triple Alianza. Y es Corrientes la sede. Así que, bienvenido sea al mundo de Clio. Y que Clio siempre sea, por sobre todo, la línea señera para siempre en la producción historiográfica a conciencia, con documentos, éditos, inéditos, orales o gráficos, como nos enseñaban también allá en la vieja escuela secundaria. Esas fuentes que siempre son inagotables cuando se sabe extraer la esencia para redescubrir la historia de nuestros pueblos y de nuestra identidad, indudablemente. En mi caso, por ejemplo, justamente el estar haciendo trabajos de colaboración, digamos, en el proceso de digitalización, me pasó que me encontré con lo que es al día de hoy mi tema de investigación y que tiene que ver con las guardias nacionales. Y fue realmente, o sea, y todo lo que significa el proceso de construcción de ciudadanía y cómo interactuaron los actores, digamos, dentro de estas agrupaciones, digamos, o primeros procesos. Es un periodo largo, se puede decir desde 1852 hasta 1901 aproximadamente, principios inclusive de la década del siglo XX, pero ¿por qué digo el proceso de digitalización me ayudó a encontrar el tema? Porque fue justamente en una tarea de expurgo que hacían en el archivo que se encontraron documentos referidos a la Guardia Nacional, los reglamentos, digamos, del soldado y demás. Y eso me generó un ruido porque a su vez estaba realizando trabajos de digitalización de diarios del siglo XIX, de periódicos. Entonces, continuamente aparecía esta constante de Guardia Nacional. En paralelo, en la formación de ya las últimas materias de la licenciatura, me encuentro justamente con las corrientes, las nuevas corrientes de historiografía que en otras provincias están siendo, digamos, están siendo abordadas o están abordando, mejor dicho, este tema, digamos, como central. Bueno, no como central, pero como una de las distintas sí, es un corrientes. tema central, te iba a decir Ejemplo, que es uno de los Flavia temas Macías, boom en este momento en la historiografía sobre el siglo XIX, porque está atravesado toda la cuestión que las nuevas miradas sobre la historia política, sobre las nuevas formas, las maneras de entender la política de otras formas, más allá de la mirada tradicional. Y claramente ese es un tema que se está trabajando mucho. No sabía que estabas trabajando sobre eso. Sí, qué interesante. Hace 3 años que, bueno, vengo haciendo también, tratando de aproximarme al objeto de estudio a través de artículos. Y bueno, es, digamos, el tema que ya se va apuntando para la tesis de la maestría. Por supuesto que es un periodo largo, tengo que hacer el recorte para poder acercar la lupa, digamos, pero bueno, siempre tratando, digamos, puedo decir que de manera no accidental, sino justamente en este proceso apasionado de la investigación y de cuando un tema te empieza a hacer ruido y te encontrás con algo y de repente ves a tu alrededor que hay una posibilidad de potenciar ese tema o que no fue tratado en profundidad o que si fue tratado tal vez no con la mirada que uno quisiera darle. Entonces, bueno, eso me pasó, digamos, por eso para mí el trabajo de colaboración en el archivo va muy de la mano con los temas de investigación que me fueron surgiendo y generando esta necesidad de escribir, de aportar algo para este objeto de estudio. Su trabajo, así que entonces. Realmente estas cuestiones suelen pasar y suceder. Sí. Cuando trabajamos con documentos o con digamos, fuentes de esa magnitud, que nos encontramos con cosas que no teníamos la dimensión o la importancia en lo que buceábamos. Pero no se da siempre ni en todos lados. Los correntinos somos dichosos de tener una provincia rica en historia, más de 4 siglos, en donde esos siglos marcó una presencia, dejó los rastros a través de los documentos, de la relación y de los testimonios. Entonces vemos desde el mismo proceso fundacional, de la construcción virreinal, la formación del Estado, las luchas civiles, la Constitución Nacional, la independencia, las ideas políticas, los partidos políticos, vaya si lo fueron intensos los partidos políticos, y estoy ante una especialista como Marimar, de
análisis de cómo se vivió la política electoral en Corrientes, con muy pocos espacios en nuestro país, se vivió con la intensidad y con la, digamos, con la valentía y el coraje que los hombres con valor y con códigos llevaban adelante esa lucha política electoral. Corrientes en eso ha marcado punta en muchos aspectos, y el siglo XX también. El siglo Bueno, XX con eso otros aspectos. iba a decir yo, vos, un poquito con respecto a lo que dijeron ambos y lo que habías dicho, Dardo, hace un ratito, del tema de que la historia de la guerra del Paraguay ha sido muy estudiada, pero que todavía sigue faltando seguir indagando. Sigue siendo necesario seguir indagando sobre ese tema. Estaba pensando yo en los temas míos de investigación, que bueno, también hace unos 20 años atrás, bueno, no quiero contar cuántos, pero que empecé a trabajar e investigar sobre la historia de Corrientes. La historia de Corrientes terminaba en 1930 y apenas llegaba así arañando Hernán Gómez con su libro Los últimos 60 años de democracia y gobierno. El siglo XX no estaba estudiado, no había nada. O sea, yo interesada justamente porque bueno, empecé a trabajar en plena etapa de crisis política, social, que fue fines del siglo XX, en el 99, 2000, 2001, toda esa etapa tan conflictiva para la historia de Corrientes y la historia argentina reciente. Y ahí me empecé a interesar en la política, justamente en la historia política, para ver, bueno, esto que estamos viendo acá, ¿cómo lo puedo analizar? ¿Cómo lo puedo entender mirando hacia el pasado? Claro. Y ahí me di cuenta que la historia de Corrientes del siglo XX no estaba escrita. No había trabajos de investigación que analizaran qué había pasado con la política correntina durante todos los años del siglo XX. Y entonces ahí fue donde me empecé a interesar en los partidos políticos, que a su vez también, como dice Dardo, tiene particularidades. Corrientes, el tema de esa permanencia por tanto tiempo de los partidos provinciales, denominados en su momento conservadores, autonomista y liberal, que no habían tenido esa pervivencia en otras provincias. Y en Corrientes sí, no solamente que habían persistido, sino que además habían sido protagonistas de la política provincial. Bueno, todas preguntas que me surgían desde ese momento presente, pero que necesité ir al pasado para poder encontrar las respuestas a esas preguntas. Y una cosa que también a mí me enseñó, y a todos nos enseña, porque es una de las enseñanzas que se puede decir que nos puede dejar la historia, es también entender esta cuestión de, vos decías, por qué pasó esto que pasó. El poder entender que la sociedad va cambiando, que no es estática, no es inmutable, la vida va cambiando, las ideas van cambiando, y entonces la historia nos sirve para entender eso, para entender los cambios y las continuidades, porque también hay elementos que permanecen. Pero sobre todo para poder entender ese movimiento permanente que tiene la sociedad, y entonces también el siempre tener presente, que me parece una cuestión importantísima en nuestro trabajo, el de no caer en anacronismos, es decir, no ir hacia el pasado y juzgar. Ver con la visión actual, contemporánea. Un anacronismo histórico que muchas veces, tal vez por intereses mezquinos, por algo que tanto mal le hace a la historiografía, que es la ideologización de la historia, adaptar lo que yo quiero que la historia haya sido y tratar de juzgar, a ver, con los principios de derechos humanos del siglo XXI, la conquista española o los procesos de la Edad Media. Desde luego, en aquella cosmovisión el mundo era distinta, la interpretación era diferente y el hombre estaba en otro ámbito. Y eso me parece clave para poder entender el pasado, que es lo que nos interesa a nosotros. O sea, no juzgar el pasado, sino entenderlo. Y para poder entenderlo hay que entenderlo en función de las ideas, las normas, los valores de ese momento que nosotros estamos estudiando. Entonces me parece que eso es importantísimo, y que eso es el aporte que nosotros podemos hacer para poder después comprender el presente. Bueno, o sea, esta sociedad que tiene estas características, que tiene estos rasgos, ha pasado por todos estos cambios, por todas estas transformaciones en el pasado.